Buenos días, Dios les bendiga. Les doy una cordial y calurosa bienvenida a esta transmisión dominical. Es un gusto para mí saludarles y compartirles el mensaje de la palabra de Dios que en esta mañana lleva por título Bendecidos a pesar de la enfermedad. Hubo un hombre que estaba enfermo de lepra y mientras él estaba en un hospital orando, en este hospital donde se refugió a causa de su enfermedad orando, él en su oración decía: Padre, te bendigo y te alabo con todo mi corazón porque soy leproso. Una enfermera que lo escuchaba se extrañó por la oración de este hombre y le dijo: ¿pero qué está haciendo usted dándole gracias a Dios por esa desgracia? ¿Cómo puede hacerlo? A lo que el hombre respondió: lo alabo por esta enfermedad, porque por causa de ella es que yo he venido a este hospital de la misión y aquí he conocido a mi Señor Jesucristo como mi Salvador y mi Señor. Y yo sé que mi destino es ir al cielo para vivir para siempre con el que tanto nos amó. La actitud de este hombre nos demuestra que una persona cualquiera puede estar y sentirse bendecida a pesar de estar enferma. Eso es totalmente posible. Y esa es la razón por la que hoy quiero compartirle por lo menos 3 claves para corroborar esta verdad que le estoy planteando. Y la primera clave que le voy a compartir ahora para que una persona enferma pueda realmente estar y sentirse bendecida es que eleve acciones de gracias al Padre Celestial. ¿Cuál es la clave? Que eleve acciones de gracias al Padre Celestial. Pablo, en la primera carta a Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, habla sobre este asunto y dice estas palabras: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Fíjese en el imperativo. Pablo dice que debemos dar gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios. Esa expresión, dad gracias en todo, significa que debemos elevar acciones de gracias a Dios en medio de todo lo que pudiera ocurrir en la vida. Esto quiere decir que aunque haya angustia, aunque haya preocupación, temor y estrés, la acción de gracias es una práctica que debe prevalecer en nuestras vidas, sobre todo en la vida de todos aquellos que decimos conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pablo, en la carta a los Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7, vuelve a retomar este pensamiento y dice estas palabras: por nada estéis afanosos o preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y acción de gracias. Hay muchos pasajes de la palabra de Dios que nos insisten en que seamos gente de gratitud, que demos gracias a Dios de manera continua. La acción de gracias es el antídoto contra la queja. Esta es una verdad muy importante. Y vaya que la queja es algo que repercute negativamente en el estado de ánimo de las personas. De hecho, las personas que se quejan mucho son personas que casi siempre están de mal humor y son personas que manifiestan un espíritu de amargura. Por eso, la acción de gracias es sumamente importante. La acción de gracias a Dios, por otro lado, le ayuda al enfermo, y no solamente al enfermo, sino a cualquier persona, a mirar y valorar lo que Dios le ha concedido. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que Dios nos ha concedido, podemos mencionar el amor de los padres, la presencia y el amor de los padres, la presencia del amor de los hijos, del esposo, de la esposa. Pudiéramos hablar del beneficio de poderse recostar en una cama o de tener la bendición de un techo que nos proteja. Podemos hablar de la grande bendición de tener un plato sobre la mesa con comida o tener atención médica, la atención médica necesaria. Muy particular en este caso, una reflexión muy específica para el que está enfermo, aunque esto es una bendición, incluso también para el que está sano. Entonces, la acción de gracias nos ayuda a mirar y a valorar lo que Dios nos ha concedido, a ver alrededor para observar lo que Dios nos ha dado. Por favor, considere esta expresión: un enfermo agradecido es un enfermo bendecido. Voy a repetir esa frase porque es muy importante. Un enfermo agradecido es un enfermo bendecido.
Tener agradecimiento es la clave, o es una de las claves. Pero déjeme, le comparto otra clave, aparte de esta que ya le he mencionado, para que un enfermo pueda estar y sentirse bendecido. Esta clave es que conserve la esperanza en el médico de médicos, el Señor Jesucristo. Apenas hace unos días, el miércoles próximo pasado, le hablé sobre un tema o un mensaje sobre el médico de médicos, enfatizando que Él es el Señor Jesucristo. Bueno, para estar bendecido y sentirse bendecido, en el caso de los que padecen una enfermedad, conserve la esperanza en ese grandioso médico de médicos. En el libro de Lucas, capítulo 8, versículos 43 al 48, se nos habla de una mujer que padeció un flujo de sangre crónico de tipo ginecológico. Esta mujer estuvo 12 años enferma, soportando el mismo flagelo, pero ella tenía esperanza de ser sanada. Ese es el testimonio del pasaje de la Escritura. ¿Por qué decimos que tenía esperanza de ser sanada? Porque ella gastó todo su dinero, absolutamente todo lo que tenía, procurando su salud con un médico y con otro. Yo creo que ella buscó a todos los médicos de la comarca, y yo creo que los médicos de más allá de su propia comarca, y gastó todo su potencial económico para conseguir la salud. Desafortunadamente, ninguno de aquellos médicos pudo ayudarla. Pero esta mujer, afortunadamente, hubo un momento en que escuchó hablar del médico de médicos, y lo que ella hizo es fijar su esperanza en él. De tal manera que esta esperanza que ella tenía la impulsó a ir, a acercarse hacia el Señor Jesucristo, y confiar en que Él podía sanarla. De tal manera que el testimonio de la Escritura es que esta mujer en su corazón pensaba: si tan solo me pudiera acercar y tocar el borde, tan solo el borde de su manto, seré sana. Una grandiosa esperanza se apoderó del corazón de aquella mujer, que le engendró fe y que le dio la temeridad para acercarse al Señor Jesucristo. Digo temeridad porque esta dama, por el mal que padecía, desde la perspectiva de la religión judía, y ella era judía, estaba ceremonialmente impura. Eso quiere decir que era inmunda, según la perspectiva de todos los que estaban alrededor, y ella no tenía permiso de acercarse a nadie, menos de tocar a nadie. Sin embargo, la esperanza en ella de ser sanada fue tan fuerte que fue temeraria, y dijo: si tan solo alcanzo a tocar el borde de su manto, seré sana. Y empezó a abrirse camino entre la multitud hasta que llegó donde Jesús y lo tocó. Ella tenía esperanza. Por favor, usted también tenga esperanza y acérquese al Señor Jesucristo, el médico de los médicos, confiando en que Él tiene poder para sanar. Mismo Jesús dijo que Él tiene poder para sanar. Cuando aquella mujer de flujo de sangre se acercó y lo tocó, Jesús hizo una pregunta a los que venían con él alrededor. ¿Quién me tocó?, dijo él. ¿Quién me ha tocado? Entonces llegó un momento en que Pedro, desesperado, le dijo: Señor, por favor, vienes apretujado entre la multitud, todo el mundo te aprieta, ¿cómo es que preguntas quién te ha tocado? Y entonces Jesús dice: alguien me ha tocado, haciendo referencia a que lo habían tocado de manera diferente. Alguien lo palpó con fe, pero el testimonio que él da es este: alguien me ha tocado porque poder salió de mí. Ahí el Señor Jesús se está manifestando y testificando de su propia boca que Él tiene poder. Específicamente hablando, Él estaba diciendo que tiene poder para sanar. Y ciertamente aquella mujer quedó sana al instante, porque aquel flujo de sangre cesó en el acto, según el testimonio del escritor sagrado. Él tiene poder para sanar. Jesús tiene poder para sanar, y no solamente es una cuestión histórica, porque la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. De manera que ese poder está vigente ahora. El Señor Jesús puede sanar a través o por conducto de la ciencia médica, como lo dije precisamente el miércoles, porque la ciencia médica es un conducto, es un instrumento en las manos de Dios. De manera que el Señor tiene poder para sanar por ese conducto, o tiene también poder para sanar de una manera milagrosa, de manera directa, como lo hizo en este caso con esta mujer. Él puede hacerlo. Lo hará, desde luego,
haciendo uso de su soberanía y de su sabiduría, pero lo cierto es que Él tiene poder para sanar. Tenga esperanza, tenga esperanza. Leí una parábola precisamente que trata sobre el tema de la esperanza y habla de 4 velas. De hecho, la parábola se llama Las 4 velas. Habla de 4 velas que están en un cierto lugar encendidas, consumiéndose. Y aquel lugar donde ellas estaba tan silencioso que se escuchaba claramente el diálogo que tenían entre ellas. La primera dijo: yo soy la paz, pero lamentablemente la humanidad no ha sabido mantenerme, de tal forma que rápidamente se fue apagando hasta que se apagó por completo. La segunda dijo: yo soy la fe, pero tristemente los seres humanos no me aprecian. Nadie quiere saber de Dios. ¿Qué más da seguir encendida? ¿Qué caso tiene seguir encendida? Y entonces pasó una breve brisa por ahí y la apagó. En voz triste y baja, la tercera dijo: yo soy el amor. Pero ¿qué caso tiene seguir encendida si todos me hacen a un lado? No reconocen la importancia que yo tengo. No le ponen atención o no aman ni siquiera a los que están a su alrededor. La gente no ama ni siquiera a los que están a su alrededor. Y apresuradamente se apagó. Cuando esto sucedió, de repente a aquel lugar entró una niña. ¿Pero qué es esto?, preguntó la niña, llorando. Se supone que ustedes deben durar encendidas hasta el final. Y entonces se escuchó que habló la cuarta vela. No tengas miedo. Mientras yo tenga fuego, podremos encender las otras velas. Yo soy la esperanza. Entonces aquella niña tomó la vela de la esperanza y encendió a todas las demás que estaban apagadas. ¿Sabe qué? Mientras la esperanza se mantenga encendida, existirá la posibilidad de que se recupere lo que se ha perdido. Por eso, por esa razón, el enfermo y el que no está enfermo, pero que conserva su esperanza en el Señor Jesucristo, el médico de médicos, está bendecido. El solo hecho de tener esperanza es una bendición. Por favor, no la pierda. El solo hecho de tener esperanza es una bendición. Conservar la esperanza en el médico de médicos es una clave para estar bendecido. Pero por favor, escúcheme todavía y oiga esta tercera clave que lo voy a también a compartir para que una persona enferma pueda experimentar la bendición. Y esta clave es que esté a cuentas con Dios. Dije que para que un enfermo esté bendecido, debe elevar acciones de gracias a Dios y también debe conservar la esperanza en el médico de médicos, pero finalmente debe estar a cuentas con Dios. Es verdad que la salud corporal es una de las cosas más valiosas y más importantes sobre la faz de la tierra, pero no es más importante que ponerse a cuentas con Dios. La verdad es que estar a cuentas con el Todopoderoso es más importante que la salud física. ¿Por qué es esto? Porque la salud física es un factor de carácter temporal y estar a cuentas con Dios es un asunto que tiene que ver con la eternidad. Esto es tan importante que el mismo Dios nos hace un llamado urgente a través del profeta Isaías, ahí en el capítulo 1, versículo 18 de su libro, que dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, que si vuestros pecados fueren como la grana es una sustancia roja, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En realidad, todo el capítulo 1 del libro del profeta Isaías es un urgente llamado de Dios para el pueblo de Israel y por consecuencia para toda la humanidad infractora de la ley de Dios a que se pongan a cuentas con Él. Es un llamado al arrepentimiento. Todo el capítulo 1 del profeta Isaías
Léalo, por favor. Ponerse a cuentas es precisamente lo que hizo aquel criminal o uno de los criminales que crucificaron juntamente con Jesús. Fueron dos, usted lo sabe, pero uno de ellos se puso a cuentas con el Señor y el resultado que él obtuvo de eso fue grandioso, fue maravilloso. El resultado fue que el Señor Jesucristo le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no hay que pasar desapercibido cuál fue el camino que aquel hombre recorrió para llegar a tal punto. El camino que él recorrió fue el del arrepentimiento y la fe. Déjeme le cuento un poco, aunque estoy confiado que la mayoría está relacionado con este episodio de la vida del Señor Jesucristo. Jesús estaba colgado en la cruz, dos malhechores con él, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno de ellos le injuriaba, porque hay personas así que ni viendo la tormenta se hincan, ¿no es cierto? Pues este hombre era uno de ellos. Y estaba injuriando al Señor Jesucristo en esa ocasión. Pero el otro, el compañero, dice la palabra de Dios, le reprendió a este hombre que injuriaba a Jesús y le dijo: no tienes tú temor de Dios, ni aun estando en la misma condenación. Tú y yo estamos aquí porque lo merecen nuestros hechos. Pero refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. En ese momento, aquel criminal que debía mucho porque fue homicida, fue ladrón, y fue un revoltoso en contra del Estado romano, se estaba genuinamente arrepintiendo. ¿Por qué digo que su arrepentimiento era genuino? Porque el Señor Jesús lo perdonó. Y el Señor Jesús conoce todo, ¿sabe? Conoce la mente y el corazón de todos los seres humanos. No hay nada oculto delante de su presencia. De manera que él supo que aquel corazón criminal estaba realmente quebrantado y arrepentido. Tú y yo, dijo aquel hombre, estamos aquí porque lo merecen nuestros hechos. En otras palabras, somos pecadores, pero ningún mal hizo. Luego aquel hombre manifestó una grandiosa fe, porque después de reprender a su compañero se dirigió a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Con esas palabras, aquel criminal o ex criminal ya a estas alturas estaba diciéndole a Jesús implícitamente: yo creo que tú eres el Rey, el Salvador del mundo, el Mesías, el enviado de Dios, cosa que el propio pueblo de Dios no creyó ni aceptó. Entonces él dijo: yo creo, estaba implícitamente manifestando: yo creo que tú eres el Salvador y yo creo que tú me puedes salvar. Por eso le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Precisamente cuando aquel hombre procedió al arrepentimiento y creyó en Jesús, el único Salvador, es que Jesús le dijo aquellas palabras: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, te salvas, te vas conmigo a la presencia de Dios. Qué maravilloso es recibir el perdón del Señor Todopoderoso cuando nos ponemos a cuentas con Él a través del arrepentimiento y la fe. Cuando un enfermo se pone a cuentas con Dios, está bendecido a pesar de sus malestares físicos, no importa qué tan graves sean. Porque en el momento en que se pone a cuentas con Dios, recibe lo más grandioso que un ser humano pudiera adquirir jamás: la salvación de su alma. ¿Sabe que hay quienes han dicho que el mayor tesoro que se tiene es la salud? Pero a la luz, la salud física, pero a la luz de la palabra de Dios, yo le digo que están equivocados. El tesoro más grande que un ser humano puede tener no es la salud física con todo lo importante que es la salvación de su alma. Por eso todos enfermos y también sanos debemos ponernos a cuentas con Dios. Por favor, póngase a cuentas con Él. Yo le hago un llamado a todos en este sentido, pero yo quisiera hacerle una pregunta también a los cristianos profesantes, a todos los que profesan cristianismo. La pregunta es esta: ¿está usted a cuentas con Dios? ¿Realmente está a cuentas con Dios? ¿Permanece usted a cuentas con Él en este momento? Esa es una pregunta muy importante para que usted le responda, y en base a su respuesta usted debe actuar. Si usted cae a la cuenta de que en realidad no está a cuentas con Dios, ya sabe lo que debe hacer: póngase a cuentas con Él.
Eso es muy importante. Reconciliarse con Dios, estar en paz con Él, es una clave para estar bendecido. En realidad, esta mañana le he compartido para recordar 3 claves para que un enfermo pueda, a pesar de su malestar físico, a pesar de sus problemas de salud, estar bendecido y sentirse bendecido. Vamos a recordarlas juntos. La primera clave es: eleve acciones de gracias a Dios por tantas cosas que nos rodean de bien, y que es Dios el que nos ha rodeado de todo ese bien. La segunda clave es: conserve la esperanza en el médico de médicos, porque Él tiene grande poder para obrar a favor de los mortales. Y la tercera clave para estar bendecido es: póngase a cuentas con Dios. Creo que si escuchamos pero no ponemos en práctica, no sirve de nada. Yo lo llamo a que a partir de ya, por favor, ponga en práctica estas claves que ahora le estoy compartiendo a la luz de las Sagradas Escrituras. Por favor, a partir de ahora, empiece a agradecerle a Dios. Dijo Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 7, que abundemos en acciones de gracias a Dios. Empiece ahora a agradecer a Dios todas las bendiciones con las cuales Él lo ha rodeado. Por favor, ahora mismo, si usted ha perdido la esperanza en el médico de médicos, recupérela. Y si usted no se ha puesto a cuentas con Él, hoy hágalo, por favor. Son claves que en realidad van a hacer que una persona esté y sienta bendición, no solamente si está enferma, sino también si está sana. Es un mensaje en realidad para todos, pero dirigido de una manera muy particular para los que están navegando con la enfermedad. Espero con todo mi corazón que sea de bendición. Hoy yo los quiero invitar a orar en primera instancia a usted que quiere ponerse a cuentas con Dios. Sé que pudiera haber una persona que ha reflexionado y hoy se quiere reconciliar con el Señor. Yo voy a hacer una oración en un momento y le voy a pedir que me siga. Después de mí, repita la oración, porque es una oración de reconciliación con el Padre. Pero después de eso, les ruego que todos nos unamos en oración por todos los enfermos. Desde luego vamos a incluir a todas las personas que están padeciendo ahora la enfermedad a causa de la epidemia del COVID-19. Que hay muchas personas en México y en el mundo que están padeciendo. Vamos a orar por ellos, pero también por todos los demás. Estoy seguro que hay personas que me están oyendo y que no hay COVID-19 en ellos, gracias a Dios, pero están padeciendo otra enfermedad. Por ustedes vamos a orar con todo nuestro ser en esta preciosa mañana. Entonces, a usted que quiere ponerse a cuentas con Dios, por favor, inmediatamente después de mí, repita esta oración. Padre nuestro, en esta mañana escuché que por causa de mi pecado necesito ponerme a cuentas contigo. Yo quiero esa bendición. Yo quiero el perdón tuyo, porque sé que eso tiene trascendencia eterna. Hoy te ruego que me perdones. Me confieso pecador. Te suplico me des tu perdón y tu salvación. Yo reconozco a Jesús como el que murió por mí para limpiar mis pecados. Y lo recibo en mi corazón por medio de la fe, como aquel hombre que pendía de la cruz. Sálvame, perdóname, entrego mi vida, todo lo que soy y todo lo que tengo, a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, también te pedimos por todos los que están enfermos en esta mañana, de cualquier especie de enfermedad. Sé que este es un flagelo que nadie desea tener encima, pero entendemos que por causa de vivir en un mundo caído, la muerte, el dolor, la enfermedad y tantos factores de este tipo son ineludibles a veces, o más bien siempre. Yo te ruego en el nombre de Jesús que le des esa gracia maravillosa tuya a todos los que están enfermos. Su corazón sea fortalecido en primera instancia. Reciban aliento en su espíritu, porque tu palabra dice
que el ánimo del hombre soportará la enfermedad, pero ¿quién soportará el ánimo angustiado? Fortalece su espíritu, que esta palabra los aliente, que empiecen a practicar estas claves que les he compartido de tal manera que realmente se sientan y estén bendecidos, sean sanados. Extiende tu poder, tu gracia, Señor, como lo hiciste con aquella mujer de flujo de sangre. Sánalos, amado mío. Para ti no hay imposible, no hay enfermedad incurable. Para ti no hay dificultad. Yo te ruego por su salud, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué amables, hermanos, de volverme a escuchar una vez más. Les agradezco muchísimo. Por favor, sigan buscando a Dios en estos horarios que hemos tenido establecidos, 7 de la mañana, 7 de la noche, uno de los dos. Oremos, Jehová Chama, Kairos, oremos por favor al Señor, y también practique un día de ayuno a la semana. Esto será de suma bendición espiritual. Un placer saludarles. Dios les bendiga.